amigos, como siempre es un gusto tener a grandes invitados y sobre todo cuando se trata pues de conocedores justamente de la gestión pública. Estamos ya en compañía del director de la Maestría en Gestión Pública de SAS, César Fuentes, porque hay una noticia que sin duda alguna a todos nos tiene en alerta y sobre todo a los fonavistas, ¿no? Ya es de público conocimiento que el gobierno justamente de la presidenta Dina Boluarte ha aprobado, ¿no? Esta devolución parcial de aportes justamente a los fonavistas. Fonavistas que en aquella época, ¿no? Hablamos de los años 85, 80, hasta los que aportaron justamente con la ilusión de tener una vivienda que lamentablemente se vio totalmente obstruida. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, primero un tema de contexto, ¿no? Es decir, el Fonavi comienza en el año 80 y acaba en el año 98, es decir, estamos hablando de más de 20 años de la gente que ha contribuido. Efectivamente ese sistema no funcionó tan bien como creo que los resultados indican y se creó un fondo como es el Fondo Mi Vivienda, que era un fondo rotativo y creo que fue más eficiente en el tema de asignación de viviendas populares, ¿no? De menores para personas de medianos y bajos ingresos. Hoy por hoy lo que está haciendo el gobierno es, en la medida que esos aportes tienen una contabilidad, dando una parte de estos aportes, pero quiero también indicar que no es un monto realmente muy alto, no estamos hablando entre probablemente alrededor de 1.000, 1.300 soles en los casos mayores. Lógicamente, ¿por qué? Porque este es un monto que se dio pues previa a altas inflaciones de finales de los 80 y comienzo del 90. Entonces es interesante, es un monto que creo que puede aportar a la gente que efectivamente lo requiere y la preocupación del fisco lógicamente es que esto no sea muy alto, ¿no? Pero han pasado ya más de 25 años, hay muchas personas que lamentablemente ya no están acá y quizá tengan los deudos de ellas, pero lógicamente estamos hablando de montos que al final probablemente no van a ser cobrados en muchos casos. No, por supuesto que sí. Escuchaba más temprano justamente al ministro de Economía que decía que este es un gran paso justamente para esta gestión actual y sobre todo porque nuestros adultos mayores que como lo venía comentando, tenían esa ilusión, van a poder recién, por fin, recibir estos aportes. No olvidando que ya ha habido un anterior grupo que ya ha recibido una parte y que también, obviamente, van a cobrar este 14 de diciembre, es la fecha estimada, según lo que ha detallado la Comisión ad hoc, porque ahora tienen que reglamentarla, ¿no? Exacto, estamos hablando de entre 1.200.000, 1.800.000 personas y como vuelvo a indicar, mucho depende pues de estas personas que tenemos registro, lamentablemente ya no se encuentran muchos con nosotros. Entonces, y además el monto eventualmente lo tendrían que tramitar los deudos de estos, ¿no? Entonces, es un proceso que creo que, si bien es cierto, es buena la intención del gobierno en términos de entrega de dinero, creo que por otro lado pues va a impactar medianamente. Sí, probablemente en la gente de menores recursos, pero muchos de estos dineros creo yo que no se van a cobrar por lo que estamos diciendo. Ya ha pasado más de 25 años, casi poquito más de 25 años en el tema, y los montos realmente, y eso también es importante que el televidente sepa, no son montos extraordinarios, ojo, sino son montos que pueden colaborar quizá pues para un mes de la canasta, en la canasta de gastos de las personas. No, por supuesto. Bueno, primero se piensa que esta devolución empiece ya este 14 de diciembre, ¿no? Así es. Porque ahorita la Comisión ad hoc tiene 30 días justamente para poder reglamentarla. Pero, a ver, a mí lo que sí me preocupa bastante, usted mencionaba, según el padrón, hay 1.200.000 fonavistas, ¿verdad? Así es. Pero en las arcas tienen 2.327.000 soles. No, esto, digamos, va a cubrir, yo me imagino, lo que es este año, porque se está pidiendo justamente la Comisión ad hoc del Fonavi que el próximo año el Ministerio de Economía consigne mayores recursos para continuar pagando. Los estimados en términos de deuda, aunque son muy gruesos, estamos hablando entre 20.000 y 40.000 millones de soles en total. Pero de este total, como efectivamente lo que está haciendo el gobierno es entregándolo diríamos por partidas, efectivamente se están hablando entre 2.000 o 3.000 millones de soles en el transcurso de varios años, no solamente es en uno, pero el tema es un proceso bastante largo, ¿no? Yo no sé si tedioso, pero largo probablemente para muchos de los fonavistas, que cada vez son menos porque ya hace bastante tiempo se aportó. Bueno, tedioso también porque se ha retrasado en muchas gestiones. Así es. Y justamente escuchaba que decía tienen que pasar 26 años. En otra entrevista mencionaba justamente el ministro de Economía, bueno, hay que pedirle paciencia
transferencia a los fonavistas se va a hacer de manera parcial, paulatinamente, pero van a estar asegurados la devolución de sus aportes. Así es. Pero tengo entendido que el monto más mínimo del cual se estimaba era 6.500 soles, ¿o me estoy equivocando? Depende justamente qué es lo que determina la comisión ad hoc. La comisión ad hoc lo que tiene que hacer ahora es... Hay dos cosas, ¿no? Uno es que el monto es nominal y probablemente lo van a indexar, es decir, van a considerar la inflación pasada y de ahí probablemente, no creo que sea total, probablemente un punto medio. Y es ahí donde la comisión probablemente con el apoyo del Ministerio de Economía van a definir los montos. Porque efectivamente si uno ve hace más de 25 años con la hiperinflación que hubo en los 80s y 90s sería un monto muy pequeñito. Y claro, si lo ponemos totalmente indexado probablemente sea un monto que no se pueda financiar. Entonces van a probablemente buscar un punto medio para esto. No, claro que sí. Ahora, han señalado que justamente se está pidiendo para el próximo año 2024 el presupuesto público, ¿no? Que se requiere 3 millones de soles justamente para... 3.000 millones. 3.000 millones, correcto, sí, para continuar justamente con estas aportaciones. Así es. No, la idea es que se aporte, se gaste alrededor de 2.000 millones este año y 3.000 millones, estamos hablando de probablemente... El presupuesto de la República hoy día está en 240.000 millones de soles. ¿Y con esta recesión podría verse afectada también? Yo creo que es un gasto, el tema es que si uno lo ve es un gasto relativamente pequeño para el monto, pero va a ser un gasto continuo que va a generar lógicamente un poquito de presión fiscal en los próximos años, ¿no? Por supuesto, bueno, bastante interesante el tema que menciona sobre el presupuesto fiscal 2024. Las estimaciones, para que lo tengan muy en cuenta los fonavistas, obviamente esta devolución va a ser paulatinamente. Así es. ¿Se puede extender o se podría finalizar 2024? No. Estamos hablando, es un proceso un poco largo. Como digo, estimados muy gruesos hablan de entre 20.000 y 40.000 millones de soles. Justamente la Comisión ad hoc lo que tiene que hacer es estos montos que son nominales de hace mucho tiempo, traerlos, diríamos, a valor presente, es decir, ver, indexarlo ya sea con una tasa de interés o con una tasa de inflación y ver efectivamente primero cuántos son las personas que quedan y eventualmente... como dice la norma, los deudos podrían cobrar ello, ¿no? Pero el monto final lo va a definir probablemente ya con el reglamento de la Comisión ad hoc. Bueno, está además siempre informar a nuestros amigos televidentes sobre qué beneficiarios van a ser priorizados justamente en esta devolución de aportes. Así es, ¿no? Primero, lo importante es decir que estos beneficiarios son fundamentalmente gente que está empleada de manera formal. Estamos hablando entonces, no todos los peruanos tienen derecho a FONAVI, son aquellos que han estado formalmente en este periodo del año 80 hasta el año 98. Eso por un lado. Y segundo, la prioridad que va a tener el gobierno es en las personas de mayor edad y aquellos que tengan alguna discapacidad. Entonces ahí el gran tema que vamos a tener es en el reglamento cómo definir los temas de discapacidad, enfermedad y, ¿no es cierto?, edad para que sea esa prioridad. Y es justamente probablemente lo más tedioso y lo más difícil que va a tener que hacer la comisión. Claro que sí. Y bueno, como usted lo señalaba en un inicio, ¿no? Muchos de los aportantes han fallecido y en este caso se tiene que seguir con el orden de prerelación existente, llámese la cónyuge, los hijos y en este caso si es que hay hermanos, ¿no? Exacto. Estamos hablando pues de esto ha ocurrido, se ha cerrado el programa en el año 98, ¿no? Entonces ya hace bastante tiempo. Y ha pasado muchísimas cosas en el Perú de esa fecha, ¿no? Y lógicamente la gente que ha aportado es gente que hoy día es muy mayor, que probablemente necesita dinero y que para ellos efectivamente sea pues un monto interesante, por lo menos en algunos meses del año. Bueno, leía mucho también en redes sociales con respecto a cómo toman, ya sean familiares de los que aportaron o los propios fonavistas que dicen, bueno, pero yo trabajé efectivamente en el año 80 hasta el 95, pero no tengo cómo acreditar esos aportes. Y ahí también nace esa preocupación. Así es, pero por lo general lo que ocurre es en el sector formal muchos de estos registros los debe tener tanto el empleador como el caso también de la ONP. Es decir, acordémonos que mucho de este primer registro de quienes trabajaban en esa época los hizo la ONP cuando se separaron la ONP y la AFP ya hace unos 30 años atrás. Entonces los registros están, especialmente aquellas empresas, o son empresas públicas o empresas que todavía están vigentes. Es más difícil probablemente en empresas que hayan quebrado, que en el lapso de tiempo probablemente pueda ocurrir, pero ese registro debe tenerlo la ONP, donde están los registros de quienes son hoy día pensionistas, y eso probablemente está asociado al tema de las personas que han aportado para el FONAVI. Bueno, es una noticia
para muchos de los fonavistas, yo diría, y para los familiares positiva. Solo hay que tener paciencia, como lo hemos mencionado, y esperar, porque este jueves es un día importante. Se reúne la comisión ad hoc del Fonavi para reglamentarla y posteriormente esta será publicada, ¿no?, en un decreto supremo. Exactamente. No, hay fundamentalmente lo más importante creo que van a hacer es el orden de prelación. Así es. Y el monto definitivo, ¿no? Lo que tenemos ahora son, como vuelvo a insistir, son preliminares de cuántos serían los montos y si efectivamente van a ser engarmadas. Como estamos hablando de un monto elevado, probablemente el Congreso lo que haría para no afectar la caja fiscal es hacerlo pues paulatinamente en varios años. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias al señor César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN. Muy amable por acompañarnos. Y amigos, siendo las 3 de la tarde, es momento de irnos a una pausa y regresamos con más.